Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la sanidad que Dios ofrece por medio de creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hablamos de Jesucristo porque Él vino hace 21 siglos aquí a la tierra para ayudarnos. Estamos en el siglo XXI y muchas personas están luchando contra enfermedades muy extrañas, enfermedades que antes no existían. Hay enfermedades crónicas, pero hay enfermedades oportunas de repente, sobre todo en los cambios climáticos como en este invierno, donde muchas personas están siendo afectadas. Hay personas que no tienen el recurso económico para cubrir sus gastos médicos de hospitales, etc. Así que por eso tenemos que entender que Dios quiere ayudarnos si solamente creemos. Jesucristo solamente Él es el único que puede ayudarnos siempre y cuando le creamos. El creer es un acto de la voluntad humana. Fuimos diseñados y creados por Dios con un libre albedrío para creer o no creer. Así que todo ser humano decide creer en Cristo o decide no creer en Cristo. Predicamos el Evangelio de Jesucristo usando todos los medios de comunicación, radio, televisión, internet, para que cualquier persona en cualquier lugar tenga la oportunidad de oír la bendición que Dios ofrece en cuanto a la sanidad. Estamos predicando el Evangelio de Jesucristo que trae sanidad, pero el requisito es creer en Jesucristo, tener fe. Sin fe no podemos recibir el milagro de Dios. Así que todo viene por medio de Jesucristo. Primero oímos de Jesucristo para tener fe, y al tener fe empezaremos a ver la sanidad en nuestros cuerpos. Pero hay que tener paciencia, porque muchas sanidades no vienen de manera inmediata, sino a través del tiempo. Hay que tener paciencia, pero Dios desde el principio, desde el mismo momento que se aplica la palabra, desde ese momento empieza ya la sanidad. Así que bienvenidos a este programa de enseñanza y vamos hoy a hablar de Jesucristo y de la sanidad al creer en Él. Sí, así es. La sanidad se ora por ello, se ministra, se desata la sanidad, pero la gente al recibirlo, algunos lo reciben de manera inmediata, otros lo reciben un tiempo después, pero la sanidad llega. Lo que sí es cierto es que si Dios te sana en el momento en que se te está orando o se te está declarando la palabra, entonces eso es un milagro que significa que es al momento, inmediatamente. Pero si la sanidad va paso a paso, hora a hora o día a día, no sabemos, ¿no? Pero la sanidad llega y la sanidad requiere de un tiempo donde Dios espera que le busquemos, donde Dios espera que le insistamos, ¿no? Que creemos en Él, que creemos en su palabra. Hay una palabra que me gusta mucho, ¿no? Que siempre la decimos cuando terminamos de orar, y es la palabra amén. Y amén es una palabra que significa así sea en Cristo Jesús. Es una declaración de confianza, es una declaración de fe. Así que si alguien recibe la palabra, simplemente diga amén. Yo la creo, o yo decido creer, o está hecho en Cristo Jesús. Que de la palabra amén, por ejemplo, en hebreo, se deriva una palabra también que es la palabra emuná. Y emuná es la que significa fe. Así que, en otras palabras, cuando decimos amén, estamos diciendo que tenemos fe en Jesucristo, en el sanador, en el libertador. Y por eso amén es una palabra que significa así sea. En Cristo Jesús, está hecho. Toda persona primero tiene que oír de Jesucristo, recibir el Evangelio de Jesucristo para empezar
a creer. En el creer podremos nosotros entonces decir amén, está hecho, porque la palabra nunca regresa vacía. La palabra de Dios es infalible, es eficaz, nunca falla. Por eso hablamos la palabra de Dios creyendo que cuando aplicamos la palabra al enfermo y le decimos al enfermo, sé sano en el nombre de Jesús, en ese mismo momento ya hay sanidad. Ya la palabra está haciendo su efecto. Algunos serán sanados inmediatamente, otros a través de un proceso de estar repitiendo la palabra de Dios. Porque para que la persona se fortalezca en fe, tiene que estar escuchando la palabra de Dios 1, 2, 3, 4 veces, un día, 2 días, 3 días. En el mundo de lo natural, cuando una persona no conoce de Dios y tiene que ir con el médico porque lo único que conoce es la medicina del mundo de lo natural, el médico receta un medicamento. La persona enferma tiene que tomar el medicamento, por ejemplo, cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces la persona se programa para tomar su medicina en el horario correspondiente. Cuando toma el medicamento un día, empieza a ver un síntoma de mejoría. Al segundo día está mirando ya en su cuerpo un avance de su mejoría. Y mientras siga tomando la medicina día con día, pronto estará totalmente en toda su capacidad en cuanto a la salud. Esto es lo mismo con la palabra. Estamos repitiendo la palabra, aplicando la palabra, porque la palabra aplicada es la que da la sanidad al cuerpo, porque el cuerpo fue creado por la palabra que todo lo creó. O sea que el cuerpo viene de la tierra y la tierra fue creado con la palabra de Dios. Y ahora, cuando hay enfermedad, hay que aplicar la palabra de Dios, la palabra que creó todo, que creó el sol, la luna, las estrellas, que creó la tierra, que creó la semilla, que creó todo. Hay que aplicar la palabra. Por eso dice la Escritura aquí en el capítulo 4 de Proverbios, que debemos nosotros estar atentos a la palabra, porque la palabra es medicina. Vayamos leyendo en Proverbios capítulo 4, versículos del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Medicina a todo su cuerpo es la palabra de Dios que aplicamos en el cuerpo cuando la hablamos, cuando le decimos al enfermo, sé sano en el nombre de Jesús. Jesucristo comisionó a la iglesia a hablar la palabra, aplicar la palabra a los cuerpos enfermos. Cuando Jesucristo dio la comisión de predicar es anunciar las bendiciones y todos los beneficios del Evangelio. Y uno de los grandes beneficios es la sanidad. Jesucristo dijo en el Evangelio según San Marcos, cuando Él habló primeramente de predicar en el mundo entero el Evangelio para que las personas fuesen creyentes. Hay que creer. Los creyentes somos aquellos que un día recibimos el Evangelio de Jesucristo y decidimos de manera personal creer. Por eso somos creyentes, porque creímos en el Evangelio, creímos en Jesucristo. Al creer, seguimos los pasos de la instrucción de la palabra, nos bautizamos, fuimos bautizados en agua, recibimos el bautismo de Cristo, el poder del Espíritu Santo,
Y ahora Jesucristo nos envía para poder ayudar a otras personas que no conocen de Jesucristo. Y aquí está el mandato que Jesucristo dio. Primeramente, vayamos a lo que es la salvación, Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí está entonces la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora vamos a ver cuáles son las señales de los que son enviados creyendo. Si yo creí y fui ya lleno del Espíritu Santo y tengo el poder de Cristo, que es el poder de sanidad, sigamos en la lectura de la Escritura. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aquí la Escritura es muy clara al señalar a los que creen. Estas señales seguirán a los que creen. Las señales las hace el Espíritu Santo. Es la señal o las señales de los milagros. El que hace los milagros es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sigue a la palabra hablada. Cuando hablamos la palabra, cuando le decimos al enfermo, en el nombre de Jesús, sé sano. Entonces, en ese mismo momento, el Espíritu Santo hace la señal de la sanidad, porque la palabra dijo, sé sano. Entonces el Espíritu Santo obra en el cuerpo trayendo sanidad. ¿Y cuáles son todas estas señales? Pues aquí dice la Escritura que debemos hablar la palabra primeramente para echar fuera ese demonio de enfermedad. Detrás de toda afectación en el cuerpo pueden estar espíritus de enfermedad. La Biblia habla en el Evangelio de Lucas acerca de un espíritu de enfermedad. Vayamos al Evangelio de Lucas cuando Jesucristo estaba en el templo y dice la Escritura que una mujer estaba allí enferma. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 10 al 12. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aquí tenemos el milagro de la sanidad. Jesucristo habló la palabra diciendo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Entonces el Espíritu Santo obró por imposición de manos. Jesús puso manos y dijo aquí la Escritura, ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Así que es el trabajo conjunto entre Jesucristo y el Espíritu Santo. Hoy el Señor Jesucristo se manifiesta a través del creyente o el cristiano que habla la palabra por medio de su boca al enfermo y le dice, en el nombre de Jesús, enfermo, recibe sanidad. El Espíritu Santo obra trayendo sanidad. Aquí la Biblia habla de un espíritu de enfermedad, 18 años. Esta mujer estaba enferma, posiblemente no sabía que lo que ocasionaba su enfermedad era un espíritu demoníaco. Y Jesucristo revela acerca de la obra destructiva del enemigo, aquí mismo en Lucas 13:16.
Dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Entonces aquí Jesucristo está desenmascarando las artimañas del enemigo, la obra del enemigo. ¿Cuántas personas no conocen del mundo de lo espiritual? El mundo espiritual es más real que el mundo de lo natural, porque todo lo que vemos en el mundo de lo natural se creó por lo espiritual. La palabra que Dios habló es espiritual. Todo viene de lo invisible, viene de lo espiritual. Así que por eso aplicamos la palabra, para que la palabra destruya lo que el diablo espiritualmente ha hecho. La enfermedad es una fortaleza espiritual demoníaca que hay que destruir. Por eso Jesucristo dio la gran comisión para que se destruyan estas fortalezas por medio de la actividad del cristiano, de la predicación del evangelio, de la iglesia. Sí, aquí vemos una mujer que, a pesar de su condición, ella iba a la iglesia, era una miembro, ahora sí, que iba constantemente a la iglesia, ¿no? Que sinagoga es el término iglesia para el pueblo judío, porque en Jerusalén hablamos del templo y las demás ciudades eran sinagogas. Por eso esta mujer iba a la iglesia, y también dice que iba en los días de reposo, es decir, cuando se hacían los servicios. Ahora, también las sinagogas, vemos en ese tiempo se ponían, o se tiene la costumbre todavía, ¿no? Que los hombres van a una sección, las mujeres van a una segunda sección. Si la sinagoga tiene 2 pisos, entonces las mujeres ocupan la parte del mezanine, ¿no? La parte de arriba. O si es una sola, entonces ponen a las mujeres al final. Entonces Jesús, él pasó por allí, era una ciudad fuera de Jerusalén, porque era una sinagoga. Entonces Jesús dice allí que vio una mujer. Cuando dice la palabra que vio, y esto lo vamos a ver en todos los casos de sanidad de los evangelios, cuando dice que Jesús vio a alguien, vio al enfermo, vio a la persona necesitada. Sí, bueno, más bien vio la fe del enfermo. Así es, pero está viendo la persona necesitada y el corazón dispuesto a creer, porque cuando un corazón está dispuesto a creer en su necesidad, entonces es un candidato o candidata al milagro de Dios. Por eso en este momento, amigo, amiga, si tú nos estás viendo, no estás viendo el programa en sí, estás viendo la bendición que Dios está pronto a darte por medio de un milagro dado por el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros en el estudio, pero también está allí donde te encuentres. Puede ser tu hogar, un centro de trabajo, donde quiera que tú te encuentres, porque el Espíritu Santo está donde está la persona, independientemente del lugar, la persona. Si tú eres una persona necesitada, eres una persona enferma, eres una persona que ya no puede salir de tu cuarto, eres una persona incapacitada, pon tu mirada, tu fe en la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra. Él puede hacer el milagro. Jesucristo, cuando fue a la sinagoga, vio a esta mujer, vio la necesidad y vio el corazón. Un corazón dispuesto a creer y obedecer. Porque hablar de fe es hablar de acción. La fe no es pasiva, la fe es activa. Así que cuando la Biblia habla de fe, es porque la persona actuará hacia la bendición de Dios, y la bendición es Cristo Jesús. Hoy predicamos el Evangelio para que las personas acudan a el Evangelio que es Cristo Jesús, y generalmente nos reunimos en un lugar llamado iglesia para que las personas fortalezcan su fe y allí mismo sean ministradas
por imposición de manos, unción con aceite, para que las personas enfermas sean liberadas y sean sanadas. Así que Dios está todavía actuando en las sanidades, en los milagros. Jesucristo camina con la iglesia cristiana en cada ciudad, en cada nación. Y en el caso de los números, aquí vemos, habían pasado 18 años que esta mujer estaba enferma, encorvada, que estaba jorobada, en otras palabras, estaba chueca de la espalda. Y el número 18 es un número que se relaciona con el 9, son 2 veces el 9, y el 9 nos habla de nacimiento o nos habla de luz. Una mujer embarazada da luz en el 9º mes. Y la Biblia habla siempre, cuando una mujer da a luz un hijo, habla de nacimiento. Entonces hay una relación entre luz, nacimiento y vida. Y aquí es 2 veces el número 9, que es 18. Así que esta mujer vio la luz de su necesidad justamente en el año 18. Y hablando de Jesucristo también, vemos Jesús, cuando la última vez que menciona la Biblia la edad de Jesús, es cuando Jesús fue al templo, cuando era un adolescente de 12 años de edad. Es la última vez que se menciona la edad de Jesús, y no te vuelve a mencionar la edad hasta que empezó su ministerio, que tenía 30 años de edad. Cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Sí, y de los 12 a los 30 años son 18 años en total, o 30 menos 12 es igual a 18. Así que Jesús empezó su ministerio en la luz que venía de parte de Dios. Sí, siendo un niño prácticamente de 12 años, estaba ya mostrando toda la sabiduría de Dios en él. Entonces todos los doctores de la ley estaban sorprendidos de la sabiduría de ese niño, 12 años. Y todo esto es enseñanza para los padres de familia. Debemos enseñar de las Escrituras, de la Santa Biblia a nuestros niños, a nuestros hijos, para que a los 12 años sean niños sabios, tal como fue Jesucristo. Jesucristo fue Dios manifestado en carne en la tierra. Desde el vientre de su madre empezó el proceso de encarnación para darnos ejemplo a nosotros, para que siguiéramos sus pasos, sus ejemplos. El ejemplo en la familia de Jesús con José y María, sus padres, prácticamente su padre adoptivo, su madre, fue la enseñanza que hubo de las Escrituras. Eran judíos y como judíos enseñaban de las Escrituras. Así que cuando Jesús llegó a los 12 años, era un niño sabio. Es lo que dice la Biblia. Podemos leer lo que está escrito en 2 de Timoteo. Allí la Escritura está hablando de ser sabios. Dice la Escritura en el capítulo 3, versículo 15 y 16 de 2 de Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando dirigiendo esta carta a su discípulo Timoteo, y le está recordando su niñez, cómo fue que este niño llegó a ser un pastor. Timoteo fue el pastor de la iglesia en Éfeso, una iglesia que estaba en medio de tinieblas, porque Éfeso era una ciudad donde estaba la reina del cielo, adoraban a la reina del cielo, a Diana de los Efesios. Y entonces el apóstol Pablo estableció allí por el Espíritu Santo una iglesia y quedó como pastor Timoteo, un discípulo de Jesucristo. Timoteo estaba en las grandes luchas contra las fuerzas de las tinieblas. Por eso el apóstol Pablo estaba afirmándolo en fe, haciéndole recordar de dónde venía su fe y su sabiduría. Leamos en 2 de Timoteo 3, versículo 14 en adelante, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí están los 12 años de Jesús. A los 12 años Jesús era un joven sabio, un niño sabio, y todos los que estaban con Jesús en el templo oyendo las explicaciones de Jesús se maravillaban de la sabiduría. La sabiduría viene por la enseñanza de la Biblia, la enseñanza de las Escrituras. ¿Quién enseñó a Timoteo las Escrituras? Aquí mismo dice la Escritura que fue precisamente su madre, versículo 5, capítulo 1 de segunda de Timoteo, dice la Escritura, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que la madre de Timoteo, llamada Eunice, y también la mamá de Eunice, la abuela de Timoteo, Loida, enseñaron de las Escrituras a un niño que fue creciendo. Cuando llegó a los 12 años, ella era un niño sabio. Por eso en muchas iglesias cristianas alrededor del mundo, cada día de reunión, los fines de semana, hay escuela para los niños. Es una escuela bíblica donde los pastores están ayudando a los padres de familia para ir conduciendo a sus propios niños en el camino de la sabiduría de Dios. Hay escuelas bíblicas para niños pequeños, medianos, hasta jóvenes, así que son enseñados en las Escrituras, porque el día lunes, martes, miércoles se enfrentarán a problemas en las escuelas donde están. ¿Cuánta agresión hay hoy en día en las escuelas? El bullying famoso, en fin, todo ello. Así que se necesita sabiduría. ¿Para qué es la sabiduría de Dios? Para saber qué hacer cuando hay un problema, cuando hay una agresión, cuando hay un bullying que está operando y quieren afectarme. La Biblia dice que el sabio ve el problema, ve el peligro y se aparta. O sea que hay que tener sabiduría. Para eso están las iglesias en cada ciudad, para ayudar a los padres, para que sus niños sean sabios. Así que hay que ir a la iglesia, amigo, amiga, para fortalecernos en fe. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, toda la familia acudiendo el primer día de la semana a la iglesia para ser enseñados en la Biblia, la palabra de Dios, y fortalecernos en fe, para que cuando venga el tentador, cuando venga el enemigo, podamos enfrentar a ese enemigo y salir victorioso, siempre victorioso en Cristo Jesús. El ejemplo lo dio el mismo Señor Jesús en su vida humana. Así que a los 12 años ya Jesús estaba en el templo enseñando, sí. Y como dices, no se volvió a hablar de la edad hasta los 30 años, 18 años después, sí, cuando Jesús comenzó ya su ministerio de milagros. Jesucristo empezó a liberar, echar fuera demonios, a sanar a los enfermos a los 30 años de edad. Antes de los 30 años, Jesús fue hijo de familia, estuvo en el hogar, viviendo en Nazaret, llegó a ser el carpintero de la ciudad porque José era el carpintero. Un día ya José no estaba, entonces el hijo mayor, que era Jesús, tomó el lugar
del oficio de su padre para dar de comer a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas. Él era el hermano mayor, tenía que trabajar para el sustento mismo del hogar. Jesucristo dio el ejemplo del trabajo que hoy decimos o conocemos como el trabajo secular. Antes que Jesucristo empezara el trabajo espiritual, el trabajo ministerial, primero Jesucristo trabajó en lo secular. Así que hay un ejemplo en toda la vida de Jesús, siendo niño y estando ya trabajando como carpintero hasta los 30 años. A los 30 años comienza la vida ministerial de Jesús para hacer milagros, para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos. Sí, entonces ese era también el periodo aproximado cuando esta mujer empezó en su enfermedad, la mujer jorobada, y habían pasado 18 años, que más o menos encaja de los 12 a los 30 años de Jesús. El punto es que esta mujer creyó en Jesús, por eso Jesús la vio que tenía fe, y por eso al final le dice a esta hija de Abraham, no se le tiene que hacer libre en este día que es del Señor, que es el día de reposo. Entonces allí Jesús lo que estaba diciendo, y esto es una forma que Dios se expresa de nosotros cuando tenemos fe, es decir, que nos hable de una manera más afectuosa o más cariñosa, como en este caso, hija de Abraham, que es lo que dice Gálatas, que todos los que son hijos de Abraham es porque tienen fe. Y por Eso ello, es para nosotros los cristianos gentiles. La Biblia dice precisamente en Gálatas que todos los que hemos creído en Jesucristo ahora somos hijos de Abraham. Sí. Entonces, cuando Jesucristo está hablando aquí a esta hija de Abraham, no había que liberarla y sanarla. ¿Cuántos más a nosotros que hemos creído en Jesucristo hoy en día somos hijos de Abraham? Porque creímos en Jesucristo, somos herederos de las bendiciones que Dios dio a Abraham, y Abraham es el padre de la fe y nosotros somos hijos espirituales de Abraham. De Abraham viene la bendición de la fe, un hombre que le creyó a Dios. Abraham le creyó a Dios y dice la Biblia, su fe le fue contada por justicia. La palabra justicia habla de o representa a Cristo el Salvador. Así que la fe justifica al pecador. De otra manera, tus pecados te son perdonados. Así que hoy en día todo pecador puede alcanzar la salvación, la justicia de Dios solamente con creer en Jesucristo. Al que cree, todo le será posible. Sí, y esa es la manera como Dios nos llama a nosotros, ¿no? Como, por ejemplo, también Abraham y también al rey David, a los dos lo llamó Dios por amigos. Entonces, eso nos hace amigos de Dios, el creer en Jesús, el tener fe en Él. Entonces, es como el padre con el hijo, ¿no? Cuando el hijo hace bien las cosas, entonces el padre lo va a llamar con cariño, con afecto al hijo, porque el hijo está haciendo las cosas bien. Y esa es la manera de cómo Dios el Padre también nos recompensa, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, cuando Jesús estaba cumpliendo, ¿no? con su llamado al ser bautizado, o en el mismo monte de la transfiguración también, vemos, Dios el Padre mismo dijo, ¿no? Tú eres mi hijo en quien tengo contemplanza o tengo contentamiento. Así que Dios se alegra cuando tenemos fe en Él. 2 veces habló Dios el Padre desde el cielo en un momento especial. Número 1, cuando Jesucristo fue bautizado en agua, vino el Espíritu Santo. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo para comenzar su ministerio terrenal de 3 años y medio. Vino la palabra de Dios el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo
complacencia o contentamiento. Y cuando ya Jesucristo iba a ir a la cruz del Calvario, era el tiempo ya del cumplimiento profético de morir por causa de todos nosotros los seres humanos pecadores. Era el tiempo ya de la derrota del enemigo en la cruz del Calvario, pero había que dar su propio cuerpo a la muerte. Entonces vino la palabra nuevamente de Dios el Padre para decirle: tú eres mi Hijo, me he agradado en ti, en toda tu vida terrenal, desde que te engendré en el vientre de tu madre, hasta que ahora tienes 30 años, siempre me has honrado. Es lo que prácticamente le está diciendo Dios el Padre a Jesús, el Hijo de Dios en la tierra. Siendo Dios, se hizo carne, Él se humilló, Jesucristo tomando un cuerpo como el de nosotros, y a pesar que el tentador estaba en la tierra, a pesar que el tentador hizo todo lo que tenía a su alcance para hacer caer a Jesús, Jesús nunca cayó en la tentación del diablo y nunca deshonró a Dios el Padre. Siempre salió airoso Jesús. Por eso, en el monte de la transfiguración, el Padre le dijo: tú eres mi Hijo, a quien he amado, y yo tengo contentamiento. Eres hijo de obediencia. Has obedecido lo que no hizo Adán. Adán todo lo tuvo y desobedeció. Pero vino el postrer Adán en Cristo Jesús y él obedeció en todo la ley establecida por Dios el Padre. El único que ha cumplido la ley de Dios o la ley de Moisés o la ley que está registrada en Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio fue Jesucristo. No hay ningún ser humano que haya cumplido la ley, porque la ley tenían que ver con las obras, y el único que cumplió al 100% cada obra de la ley, Jesucristo. Por eso Dios se agradó de Jesús, y por eso el único sacrificio que iba a honrar a Dios el Padre por la salvación de toda la humanidad era el sacrificio de su Hijo. Así que el sacrificio de Jesucristo, la muerte en cruz, fue la salvación para toda la humanidad. Por eso dice la Biblia en Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Jesucristo hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre, reinando. Y todo está sujeto al nombre de Jesús, en el cielo, en la tierra y hasta en el infierno. El mismo diablo dobla sus rodillas cuando oye el nombre de Jesús. ¿Quién debe mencionar en la tierra el nombre de Jesús? Los cristianos, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Por eso, cuando estamos enfrentando dificultades, mencionamos el nombre de Jesús. Reprendemos las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Ponemos manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús. Estamos abriendo brecha en el camino en el nombre de Jesús. Atamos espíritus territoriales en un territorio determinado, una ciudad, una nación, en el nombre de Jesús. Reprendemos espíritus familiares en hogares, en el nombre de Jesús. Todo es en el nombre de Jesús. Y cuando mencionamos el nombre de Jesús, doblan sus rodillas todos esos demonios y son puestos todos bajo los pies de Jesucristo. Dice la carta de Hebreos que Jesucristo está reinando a la diestra de Dios el Padre, esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Así que es el cristiano quien tiene que poner a los demonios bajo los pies de Jesucristo, y hoy en día de manera especial esos demonios de enfermedad que están afectando a muchas personas, familias, ciudades y naciones. Esta es
la palabra que debemos todos tener muy en cuenta para poder ejecutarla, hablarla y ver el resultado, porque la palabra nunca regresa vacía. Por eso tenemos que creer en Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres, porque el nombre Jesús era un nombre dado para los hombres. Yo me llamo Jesús, pero no soy el Cristo. Muchas personas se llaman Jesús, pero no son el Cristo. Cristo solamente hay uno. Un solo Cristo que vino a la tierra con el nombre propio humano, Jesús, que significa el Salvador. Jesús el Cristo, Jesús de Nazaret, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente en el nombre de Jesús, Jesucristo, podemos nosotros salir más que victoriosos de cualquier engaño del enemigo. Por eso hablamos de Jesucristo, predicamos de Jesucristo, soñamos con Jesucristo en todo lugar y en todo momento. Estamos siempre reflexionando en Jesucristo y estamos comunicando a Jesucristo, el único que puede ayudar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los gobiernos, a cualquier persona, porque Jesucristo fue Dios manifestado en un cuerpo humano para ayudarnos a todos los que somos seres humanos. Lo que le falte a una persona, Jesucristo lo puede complementar, ayudar o ayudarle a resolver el problema. Así que acudamos a Jesucristo. Un día un padre de familia vino a Jesucristo, eso está en el Evangelio de Marcos. Dice la Escritura que un padre angustiado fue hacia Jesús para pedirle la ayuda porque su hijo estaba siendo atormentado por un demonio, había enfermedad demoníaca y este padre estaba angustiado, no sabía qué hacer. Vino a Jesucristo y Jesús le dijo, si puedes creer. Es lo que nos dice hoy el Señor Jesucristo. ¿Pueden creer? A pesar que estamos en el siglo XXI, a pesar que estamos viviendo en un tiempo de tanta tecnología, de los medios de la comunicación, como son los celulares, tenemos redes sociales, todo al alcance de la comunicación hoy en día, y muchas veces no estamos reflexionando en las Escrituras, en los 4 evangelios, en la vida de Jesucristo. Estamos más afanados en las cosas de este mundo, en los problemas de este mundo. Estamos más investigando acerca de la tecnología, de los celulares y de la comunicación y todo ello ahora con la inteligencia artificial, y entonces todo el mundo está distraído en ello. Pero aquí está la esencia de todo. Si existe la tecnología hoy en día, la tecnología que tiene que ver con los celulares y todo ello, es porque Dios lo profetizó. Así que la tecnología de hoy, siglo XX, ya estamos en el XXI, partió del cumplimiento de la profecía. Nada de lo que ocurre en el planeta Tierra es por casualidad, todo es por la profecía, Dios lo anunció. Así que hoy en día, a pesar que estamos viviendo en este tiempo de tanta tecnología, el Señor está tocando al corazón de todo ser humano, hombre o mujer, adulto, anciano, joven, niño, y Jesús le dice, cree, cree, solamente tienes que creer en Jesucristo, Jesucristo, no creer en el hombre, cree en Jesucristo. Cristo es Dios. Dice aquí Jesús le dijo, bueno, vamos a leer en Marcos, allí en el capítulo 9, versículos 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí tenemos el gran milagro de la liberación y sanidad de un hijo de familia, el padre angustiado, y entonces Jesús le dijo al papá: solamente tienes que creer. Entonces el padre de familia recibió la exhortación de la palabra de Jesucristo, reconoció que el problema que tenía el padre era la incredulidad. Ese es el problema de todo ser humano hoy en día, la incredulidad. El diablo está trabajando para que la gente no crea en Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo este padre incrédulo? Le pidió al Señor Jesucristo que le ayudara a no ser incrédulo. Entonces, ¿qué debemos hacer al tiempo de hoy si no estamos creyendo en Jesucristo, no creemos en los milagros de Cristo, no creemos en las sanidades de Cristo, no creemos en lo que dice la Biblia, no creímos en lo que están predicando los cristianos? Es solamente decirle al Señor Jesucristo: no quiero ser incrédulo, ayúdame a no ser incrédulo. Y el Señor te ayudará, amigo, amiga, porque todo lo que pidamos con el corazón dispuesto a recibir del Señor, eso es fe, porque la fe es convicción de lo que no se ve. Cuando tú estás pidiéndole lo que necesitas, entonces el Señor te lo da. Al que pide, recibe. Este padre recibió la fe para poder ver lo que el Señor haría. Jesucristo echó fuera ese demonio y ese niño, ese joven, quedó libre de ese azote. Entonces el padre de familia fue fortalecido en esa fe. Los discípulos se acercaron: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos? Jesucristo dijo: este género solamente sale con oración y ayuno. Era la vida de Cristo, orar. Comenzó su ministerio en el ayuno y todas las mañanas oraba al Padre. Cuando salía el sol, Jesucristo caminaba de ciudad en ciudad, liberando al cautivo, sanando a los enfermos, trabajando para Dios el Padre. Pero primero, la oración en la mañana. No salgas de tu casa, amigo, amiga, sin primero ir a la oración delante de Dios. Dios quiere usar tu vida, solamente hay que creer en Jesucristo. El que cree en Jesucristo será una persona de bendición para el prójimo, y vas a ver que tú serás de beneficio en tu trabajo. Los compañeros de trabajo que están desesperados, no saben qué hacer, muchos acuden con curanderos, brujos, hechiceros, están perdidos, no saben cómo acudir ante el problema, pero tú eres la persona allí para alumbrar. Somos luz y sal en esta tierra. Así que hay que creer. Al que cree, todo le será posible. Queremos hacer un llamado para la salvación de cualquier persona que esté apartado de Dios. ¿Cuántas personas han nacido en la tierra y están viviendo una vida muy apartada, ajena a las bendiciones de Dios? Dios quiere ayudarte, amigo, amiga, quien quiera que seas, por el hecho de ser un ser humano nacido en la tierra. Dios te ama porque eres creación de Dios. Y Jesucristo vino precisamente para reconciliarnos con Dios. Solamente por medio de un acto de fe, en una oración, podemos nosotros pasar de las tinieblas a la luz. Yo te invito a que repitas después de mí
esta declaración de fe creyendo con tu corazón lo que declaras. Dile a Jesús: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de todo pecado de incredulidad, todo pecado que me ha apartado de Dios. Perdóname, Señor Jesús, perdóname, Dios. Me arrepiento de todo pecado de estar apartado de Dios y de sus bendiciones. Pero en este momento te invito, Señor Jesús, a que entres a mi cuerpo, entres a mi vida y empieces a ayudarme, Señor, para que yo pueda seguir caminando en un nuevo estilo de vida. Por fe, en esta declaración, ahora me estoy declarando el Hijo de Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu espíritu y ayúdame a caminar en ese nuevo estilo de vida, creyendo siempre en ti, en tu palabra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si tú hiciste esta declaración, es un acto de fe. La Biblia dice que ya eres un hijo de Dios. Ahora hay que leer la Biblia y crecer en fe. Para eso son las iglesias, para fortalecernos en fe. Así que gracias por habernos acompañado, que las bendiciones sigan estando contigo y toda tu casa. Hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.